Sale más barato, Titanes, ir a Cinemex, a Cinépolis, al Ágora, aquí en Jalapa, a ver a un payaso al Parque Juárez, que pagar universidad, ¿no crees? ¿Qué tal, Titanes? Pues en este episodio voy a estar criticando feroz y contundentemente a todos estos profesores que lamentablemente son la mayoría y quizás sean víctimas de su propia caverna platónica. Este tema básicamente tiene un contexto detrás, evidentemente. En mi breve trayectoria como docente me he estado dando cuenta, y sobre todo lo que he leído acerca de sociología de la educación y filosofía de la educación y de política educativa y de pedagogía y etcétera, en eso puedo decir que sí domino esos temas. Me he estado dando cuenta que los fenómenos dentro del aula se están volviendo en lo que se dice por ahí en algunos sociólogos y filósofos en una especie de espectáculo. Entonces el título de este video se dirige hacia ahí, hacia cómo los profesores, por compensar su ignorancia, vuelven el aula un aula pero de juegos, de dinámicas, de puestas en escena, de montajes educativos de muy bajo nivel, y totalmente pensando perversamente en los efectos que produce ese tipo de aplicaciones dentro del aula, ¿no? Es decir, los alumnos, pues como el profesor es cool y se fija en mis sentimientos, en mis emociones, me permite llorar dentro del aula, me permite expresarme, nos pone obras de teatro para entender un tema que es estrictamente académico o científico, nos pone a jugar para comprender a algún pedagogo, o tiene esta visión lúdica del aprendizaje, ¿no? Que no estoy diciendo que funcione, simplemente que en la universidad no debería de existir lo lúdico. Eso se puede dejar y atendiendo y fundamentándolo en Montessori y todos los pedagogos que hacen del juego, Piaget incluso, un instrumento en el que la imaginación del niño se tiene que desarrollar a través del juego. Pero en este contexto yo podría decir que los profesores son grandes directores de cine de muy baja calidad, son productores de cine de muy baja calidad, se convierten en entretenedores, se convierten en embajadores o sucursales de la autoayuda, se convierten en también, ya establecido su montaje educativo, pues en espectador, ¿no? Cual director detrás de cámaras está supervisando cómo va la escena. Pues pasa exactamente con los profesores en promedio. No estoy diciendo que todos, como siempre en este canal voy a defender el caso por caso, pero el caso por caso ya se convirtió en la normalidad, ¿no? Los profesores se sientan, me da esa impresión, se sientan en su silla, ponen la actividad y nada más les hace falta las palomitas, nada más les hace falta las palomitas. Entonces yo sí podría decir que los profesores se convierten en espectadores de un show llamado experiencias compartidas en el aula. Es decir, en esta situación en donde el estudiante ya tenga que expresarse, aunque no tenga nada que decir, tenga que dar su opinión cuando a lo mejor ni opinión tiene, no porque sea bruto o tonto, sino porque simplemente está aprendiendo. Él está aprendiendo a los conocimientos suministrados dentro del aula. Pero este rebajamiento, esta difusión que hay del conocimiento académico, racional, científico dentro de las aulas universitarias, pues está envuelto evidentemente en lo que Frank Furedi dice desde la sociología,
en el que ya se convirtió en una especie de democracia, es decir, apelar más a la expresividad de las emociones de los estudiantes más que a su intelecto. También la universidad, bajo la corrección política, se ha convertido en un intento fallido y de sobreprotección de querer establecer espacios seguros para los estudiantes, ¿no? Se supone que la universidad, sobre todo la universidad tradicional, vamos a decirlo así, precisamente los estudiantes iban a un espacio inseguro. ¿Inseguro en qué sentido? Inseguro en que te iban a quebrantar tus prejuicios, tus ideas equivocadas, tus errores de pensamiento, tus formas de pensar, deberían ser destruidas dentro de la universidad en el sentido de aprendizaje. Pero acá no, acá bajo el relativismo radical que vivimos en la actualidad, en la que todo vale y lo que no vale también vale, pues el espacio seguro generado en la universidad, en donde no te vas a sentir ofendido, en el que se te va a hablar con pinzas porque tu subjetividad, yo podría decir narcisista, está en peligro, entonces te va a dar ansiedad estudiar un poquito más o a altas horas de la noche para poder lograr un aprendizaje significativo. Eso ya no ocurre, ¿no? Entonces mejor te encargamos como profesor, como tareas, pues artículos de 10, máximo 15 hojas para que no te estreses, para que no digas que hay mucha tarea, porque no te digas que duermes muy poco. En fin, entonces todo esto está envolviendo a la universidad actual y los profesores pues son los soldados de este ejército de muy bajo calibre, de muy corriente es el profesor actual, ¿no? En promedio. Sobre todo al que me estoy refiriendo, ¿no? Ya, cada quien sacará sus conclusiones. Hay una cosa que en las políticas educativas de la actualidad está sucediendo, y es que por un lado nos exigen tener competencias para el mundo laboral, es decir, volvernos pragmáticos, utilitarios, de decir qué sabes hacer y ponlo en práctica para que me hayas demostrado que aprendiste algo en la universidad. Y por otro lado se apela a los sentimientos, a la expresividad de los alumnos, ¿no? Incluyendo los profesores, que son el tema de este video. Los profesores alientan a sus alumnos no a que tengan algo que decir respecto a los libros, respecto a los artículos miserables que leen, sino de cómo te sientes, qué te hace sentir este artículo, qué crees que haya querido decir el autor, y cómo lo relacionas con tu experiencia de vida, y ahí lloramos todos, y ahí nos hacemos los tontos de que pues, estamos aprendiendo cosas, inteligencia emocional, regulación emocional y todas estas mitologías postmodernos. Está esta doble condición. Por un lado nos dicen que hay que aprender a hacer cosas desde el punto de vista utilitario, y por otro lado está el sentimentalismo romántico posmoderno, ¿no? En el que los estudiantes narcisistas creen que sus lágrimas son puntos o décimas para alcanzar el 10. Y los profesores lo disfrutan, parece que gozan, en términos lacanianos, esa parte, esos fenómenos que suceden en el aula, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, hubo un maestro en la Universidad Veracruzana en la que nos hizo escribir el nombre o la forma de llamarle a una cosa que nos estuviera dañando, ¿no? Entonces yo no me acuerdo que escribí, si frustración o agotamiento, lo que sea. Y nos lo hizo escribir en una piedra, y luego fuimos a la parte de atrás de la cafetería de la Facultad de Psicología. Si alguno que me vea de la Facultad de Psicología puede decir si aún está la cafetería ahí, ya ven que hay como un monte atrás, ¿no? Entonces nos llevó ahí y nos dijo, profesor, ahora piensen en algo y grítenlo a los 4 vientos mientras avientan la piedra, y es como que simbólicamente te libera de ese padecimiento. Bueno, eso que yo lo viví hace 5 o 6 años, ahorita está
radicalizado, intensificado y hormonado. Entonces ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Podemos hablar de una decadencia docente ridícula, podemos hablar de perversión de los docentes al hacer estos montajes mal hechos, además, y disfrutar de cómo lloran, de cómo juegan sus alumnos, cual papá ve a su hijo en el kinder jugar, ¿no? Me da la impresión de que sucede eso. Los profesores nada más les hace falta el coñac, un cigarrito y palomitas, ¿no? Y ver la proyección que fueron capaces de organizar. Se vuelven, por supuesto, que sucursales de autoayuda, ¿no? En la medida en que un profesor es cercano con sus estudiantes y los escucha después de clases y les dice que cuenta con ellos para todo, y se vuelve esta especie como de papá que nunca tuvieron, o mamá, los estudiantes, y los compadece y los motiva y les échale ganas, y tú puedes, y tu licenciatura es muy importante para tu desarrollo profesional, pero sobre todo personal. Todas estas cosas son sucursales de autoayuda, ¿no? Un profesor debería establecer con sus alumnos una relación totalmente impersonal. Yo te vengo a enseñar lo que tienes que aprender, y en los pasillos podemos platicar de lo que ustedes quieran, obviamente entendiendo bien lo que ustedes quieran, dudas sobre la clase sobre todo, o posibilidades laborales, o lo que ustedes me digan, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, esa es otra cuestión. Sucursales de autoayuda. Se volvieron motivadores los profesores. Y no porque esté mal, sino porque tienen un complejo los profesores, sobre todo psicólogos, que dicen, es que yo tengo que... Los mal formados psicólogos, es que yo tengo un compromiso con mis estudiantes y quiero escucharlos y les quiero ayudar, y en fin, y la clase y bla, bla, bla. Bueno, eso es posmodernía o posmodermanía. En la universidad, ¿no? Todo lo que ocurre ahí. El punto es lo siguiente, titanes. Si tú eres maestro o estudiante, quiero que escuches esto. Si eres estudiante y estás expuesto y eres víctima, por supuesto, eres presa de este tipo de educación de 3 pesos, no se te olvide que vas a pagar alrededor de 60,000 a 80,000 pesos en 4 años, más tu título, más tu certificado, más tu cédula, por recibir este tipo de educación. Sale más barato, titanes, ir a Cinemex, a Cinépolis, al Ágora, aquí en Jalapa, a ver a un payaso al Parque Juárez, que pagar universidad, ¿no crees? Que pagar universidad. Sale muchísimo más caro. Tienes el boleto de cine, de montaje, de 3 pesos a muy alto costo, que sería la colegiatura. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy repasando a Platón, ¿cómo vas a entender mediante el teatro, mediante jugar, mediante lo que tú me digas a Platón? ¿Cómo? ¿Cómo vas a aprender palabras en griego jugando? Es imposible. Los estudiantes, pues evidentemente somos todos ignorantes, pero hay personas más ignorantes que otras, y se supone que el profesor debería liberar, en sentido platónico precisamente, la alegoría de la caverna, liberar esas cadenas para que se logre algún tipo de conocimiento o aprendizaje significativo. Pero mira, a lo que vas a estar expuesto si es que vas a estudiar psicología, pedagogía o cualquier licenciatura en la universidad, vas a estar expuesto a actividades lúdicas, a jugar, a juguetear todo el tiempo que aprendes. Vas a tener terapia grupal, ¿no? Lloramos todos, empatizamos todos, incluyendo el profesor, nos queremos todos, acaba la materia, hacemos un convivio, todos con 10. El profesor te va a sembrar ignorancia, porque a él no le conviene que generes conocimiento, porque le puedes tumbar la chamba. Ese profesor, que es un ignorante de primera, tiene el ego proporcionalmente a sus conocimientos. Ahí saquen ustedes las conclusiones. Otra de las cuestiones es que vas a conocer vida y obra de ese profesor, vida privada, vida profesional, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, intentando explicarte
su vida a partir del tema en turno en el aula, ¿no? Entonces te vas a tener profesores que aparentemente a eso hacen la mayoría, contar su vida, sus egos parece que son ejemplares, y pues lejos de enseñarte cosas significativas, lo único que están enseñando es a formar parte de un cast para Ventaneando, ¿no? Puro chisme a partir y con la justificación temática de la materia. Vas a leer bien poquito, o sea, eso vas a tener conocimientos de lectura de 20 páginas de un artículo o menos, porque ya sería mucho hablar, y nunca vas a leer y ser capaz de leer un tomo como este de Platón, ¿no? Nunca en tu vida vas a poder tener la capacidad de atención, de enfoque, de compromiso, de esfuerzo para poder leer este tipo de literatura y las muchas otras, ¿no? Los tomos de Freud, lo que tengas que leer. Se van a reducir a capítulos, a extractos de artículos, a resúmenes de internet, para que tú puedas no estresarte. Para empezar, que no te frustres para aprender, es decir, para que no aprendas, ¿no? Te van a enseñar también a exponer capítulos de libro o temas de libro bajo una antología, ¿no? Entonces va a llegar el profesor y te va a hacer la chamba, ya no te va a decir lees el libro completo y me lo expones, sino lo que va a ocurrir es que mediante una antología fotocopiada, haciendo piratería, tú vas a elegir mediante una tómbola el orden que te establece el profesor y a partir de ahí vas a exponerlo. Lo vas a leer mal, por supuesto, porque nadie nos enseña a leer en la universidad, y lo que va a ocurrir es que tú pases a exponer en 15-20 minutitos, ridículamente, porque tampoco nos enseñan a exponer. El profesor te aplauda y pase el otro, y pase el otro, y pase el otro, y después otro libro, y a exponer todos los subtemas, los temas, los capítulos bajo un índice que está seleccionado, quién sabe con qué criterios, ¿no? de aplicación. También vas a tener profesores políticamente correctos, te van a hablar como un bebé, para que no te ofendas, para que no te sientas humillado, para que no te corrijan. Te van a decir que todo lo que dices es cierto, es válido, es muy interesante. Te van a tratar como rey, porque recuerda, en la actualidad tú mandas, en el aula tú mandas, el profesor no. El profesor, la opinión del profesor vale tanto como la tuya. Entonces imagínate. ¿Qué se está logrando con esto, titanes? Este intento de análisis que estoy haciendo es totalmente a partir de análisis que he estado haciendo en las lecturas con mi equipo de trabajo, por supuesto. Y te puedo decir que la educación en la universidad, porque es el contexto que más conozco, en la universidad está muerta, y como dice Sánchez Tortosa, si ve este programa, profe, estaría encantadísimo. Asistimos a una autopsia educativa, ¿no? O sea, ya es analizar algo que ya está muerto, ya está en putrefacción, ya no importa, ¿no? Las universidades funcionan como empresas, como corporaciones, como dice Ángel Pérez Gómez, como dice Díaz Barriga, como dicen Jiménez Sacristán, en fin. Y pues a partir de ahí hay que intentar transformar algún tipo de aprendizaje para que los alumnos salgan de la caverna mínimo y ir precisamente a contracorriente de estas situaciones que tienen que ser dinamitadas a la voz de ya, ¿no? Esta es la universidad actual, estos son los profesores morbosos que están dándote clases, suministrándote contenidos supuestamente académicos, que de académicos no tienen nada, porque ellos son unos ignorantes. No es que yo no lo sea, pero intento esforzarme, mis alumnos me desmentirán, pero me esfuerzo demasiado para intentar cada día ser menos o un poquito menos ignorante, pero voy a seguir siendo ignorante. Lo que pasa es que los profesores se aprovechan, ahora sí, como dice el Chapulín, de su nobleza, de ustedes, de estudiantes que son ignorantes
en formación, ¿no? Porque pues, el estudiante no es que le va a enseñar algo al profesor, eso es otro de los mitos. Uno no aprende de los estudiantes absolutamente nada, a menos que sea doctorado, o, bueno, ya ni hablar en doctorado, ¿no? El profesor, si aprende de sus estudiantes, o es muy ignorante o es un hipócrita. Es un hipócrita. Entonces, todo por una colegiatura muy accesible y que hasta beca les darán, van a obtener este tipo de educación, titanes. Pónganse a reflexionar, sobre todo los profesores. Ojalá me escriban los profesores y no los alumnos, porque los alumnos ya son testigos de esto que estoy diciendo. Este tema no salió por mí, sino salió por conversaciones con mis estudiantes de pasillo. Y pues nada, eso es lo que les tenía que decir hoy, titanes. Espero les haya parecido interesante, denunciante, explícito o no. Disculpen la forma en que hablo, pero así. Los que siguen este proyecto ya saben cómo hablo. Nos vemos en el próximo episodio.